y ya estamos en el mes de abril. Mira cómo pasan los días volando. El título para la lección de esta semana es Por siglos perpetuos. Tú sabes que el tema de todo el trimestre es la promesa, el pacto que Dios hizo con el ser humano después que el ser humano se metió en problemas por causa del pecado. Lo primero que tenemos que entender es ¿qué es el pecado? Porque la mayoría de nosotros tiene el concepto de que pecado es hacer esto, pecado es hacer lo otro, pecado es no hacer esto, no hacer aquello. Quiere decir, nosotros entendemos el pecado solamente en función de lo que hacemos o de lo que no hacemos, de lo que pensamos o sentimos o de lo que no sentimos o no pensamos. Pero eso también es pecado, porque Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley, o sea, la desobediencia a las instrucciones divinas. Eso finalmente es el pecado. Pero en primer lugar, básicamente el pecado es rebeldía, el pecado es separación de Dios, porque ya estudiamos en las lecciones anteriores que Dios nos creó para vivir con nosotros, con el ser humano, la más linda experiencia de comunión, de amor con Él. Dios no nos creó como robots programados para obedecer, como máquinas. Dios nos creó para vivir con nosotros la más linda experiencia de amor. Infelizmente, Adán y Eva se separaron de Dios. Decidieron escoger su propio camino y ese camino era camino de muerte. Y al alejarse de Dios, lógicamente se metieron en problemas porque Dios era la fuente de la vida. Dios es la propia paz. Dios es la fuente del amor y la fuente de las bendiciones. Cuando el ser humano se separa de Dios, pues ahí se mete en problemas, porque en lugar de vida encuentra muerte. En lugar de paz encuentra guerra, encuentra problemas, dificultades. En lugar de bendiciones encuentra maldiciones. Ahora, no es que Dios te castiga porque te has ido de Él, no, sino que tú solo te has metido al territorio del enemigo. Y el enemigo, cuando entras a su territorio, te esclaviza. Y su objetivo es destruirte por completo. Pero entonces, cuando Adán y Eva se metieron en problemas, pues apareció Dios. Y les dijo, hijos, ustedes se han metido en dificultades. Ustedes lo han arruinado todo. Entonces yo voy a hacer un pacto con ustedes. Y ese pacto involucra 3 cosas. No te olvides de eso. En cualquier de los pactos que vamos a estudiar durante el trimestre, no te olvides de esas 3 cosas. El pacto de Dios consiste en 3 cosas. Primero, ¿cuál es la parte de Dios? Dios dice, yo voy a resolver tu problema del pecado. Yo te voy a ayudar. ¿Cuál es tu parte? Tú vas a andar en mis caminos, vas a seguir mis instrucciones, vas a prestar atención a mis consejos. Esa es la segunda parte, la parte del hombre. Y todo esto, ahí viene la tercera parte, es por gracia, es gratis. Tú no pagas nada, tú no mereces nada. Tú simplemente lo recibes todo por gracia. Ahora puedes preguntarte, pero cuando el ser humano sigue las instrucciones divinas, ¿no está haciendo algo? No, porque hasta eso, el hacer y el querer es por la voluntad de Dios. El caminar en las instrucciones divinas después de la entrada del pecado es resultado de lo que Dios hace en ti. Él implanta la nueva naturaleza en ti. Él te da la asistencia permanente de su Santo Espíritu para que tú aprendas a caminar con Dios. Entonces, empezamos la lección de esta semana hablando del pecado. Miren lo que sucedió. Voy a leer Génesis capítulo 5, versículos 1 y 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Tal vez el lector apresurado no se da cuenta de lo que está embutido en este texto.
Cuando Dios creó a Adán, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Perfecto, reflejando el carácter de Dios. Pero cuando Adán engendró a Set, lo engendró a su imagen y semejanza, o sea, con el carácter ya distorcido, distorsionado, con tendencias horribles al pecado. Dios lo creó a Adán perfecto, a Eva. Ellos se separaron de Dios, comenzaron a arruinarse, a deteriorarse. La imagen de Dios se comenzó a deformar en ellos. Y cuando Adán engendra un hijo, ya ese hijo viene no más a semejanza de Dios, sino a semejanza del hombre. Y el ser humano se va degenerando, es como una fruta. Tú compras una banana bonita, medio verduzca todavía, pero si pasa un día, se vuelve amarilla, pasa otro día, más amarilla, pasa otro día, comienza a mosquearse, comienza a negrearse, y en poco tiempo ya está podrida. Así fue con el ser humano. Cuando él estaba en la presencia de Dios, cuando salió de las manos de Dios, era perfecto, pero poco a poco se fue deteriorando. Y eso es lo que vamos a leer en el siguiente texto, Génesis 6, versículos 5 y después el 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Oh, mi amigo querido, poco a poco el ser humano se fue deteriorando, hasta que llegamos al tiempo de Noé. Este texto que acabo de leer ya está hablando de los comienzos de la experiencia de Noé. ¿Qué dice? Toda la humanidad estaba deteriorada. El pensamiento solo era para el mal. Los sentimientos corrompidos. La escala de valores y de virtudes, todas de cabeza para abajo. Al mal le llamaban bien. Al bien le llamaban mal. Quiere decir, todo malogrado. Era la cultura del mal y consecuentemente la violencia, la cultura del mal, del egoísmo, del orgullo, del desamor y de la violencia. Los hombres se mataban unos con otros. Ahora, eso no llegó de un momento a otro. De Adán a Noé pasaron 1050 años. 1050 años. Un siglo y un poco más. O sea, en ese tiempo, en un siglo, la humanidad se degeneró por completo. Se deterioró. El carácter de Dios en el ser humano comenzó a desaparecer. Y esa era la realidad de la humanidad en los días de Noé. Ahora piensa un poco en la realidad de la humanidad hoy. ¿No te parece muy parecida? Que las personas a lo que es malo, porque quien determina lo que es malo y lo que es bueno no es el ser humano, no es la mayoría de la sociedad, no es por encuesta. Quien determina lo que es malo y lo que es bueno es Dios a través de sus instrucciones, de sus palabras. Nosotros los hombres tenemos libertad de escoger el bien o el mal, pero no tenemos la libertad de escoger el mal y llamarle bien. Pero hoy estamos viviendo la cultura de la humanidad prediluviana. O sea, tú puedes ver ¿a qué le llamamos nosotros la nueva cultura, la nueva moral? El ser políticamente correcto, ¿a qué le llamamos? Es decir, la humanidad agarra el mal, le llama el bien y quiere que todos, quiere decir, algunos toman el bien, le llaman mal, o toman el mal y le llaman bien, y quieren que todos acepten. Porque si tú emites tu opinión,
tú eres un cuadrado, tú eres contra la sociedad, tú eres contra la generación de estos días. No puede ser así. Quiere decir, todos tienen derecho de escoger el camino que quieran, pero no tienen derecho de agarrar el bien y llamarle mal, o de agarrar el mal y decir, esto es lo correcto, esto es lo bueno, porque la fuente de la moral es Dios, no es el ser humano. Pero antes del diluvio, la humanidad estaba pensando de esa manera, parecida, muy parecida a nuestros días. Por eso Jesucristo dijo, como en los días de Noé, así será los días antes de mi venida a esta tierra. Como en los días de Noé, es lo que estamos viviendo en estos días. Bueno, vamos a la lectura ahora de Génesis 6, 8 y 9. Porque Dios siempre tuvo un remanente. No es que toda la humanidad estaba perdida, siempre había una generación, un grupo, un remanente de gente que, a pesar de cargar su naturaleza pecaminosa, a pesar de haber nacido con tendencias, pues obedecía a Dios, trataba de andar en sus caminos, prestaba atención a Dios. Y había un hombre antes del diluvio con estas características. Génesis 6, 8 y 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia, escucha la palabra gracia. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Interesante, en medio de toda la humanidad deteriorada moralmente, donde los hombres escogían sus propios caminos y querían que todos aceptasen los caminos equivocados que ellos escogían, en medio de esa generación surgió un hombre llamado Noé. ¿Y qué dice el texto? Dice que Noé encontró gracia a los ojos de Dios, porque solamente por gracia eres salvo y solamente por gracia puedes andar en los caminos de Dios. Y Noé caminó con Dios, anduvo con Dios, y como resultado de no separarse de Dios, de vivir cerca de Dios, en comunión con Él, ¿cuál fue el resultado? Fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Un hombre justo y perfecto. ¡Qué maravilla! Si Dios pudiera venir hoy y decirnos así, tú eres un hombre justo, tú eres una mujer perfecta. Y no es porque Noé no haya cometido errores. Noé una vez se emborrachó y quedó desnudo en la calle. Y todo el mundo se burlaba. Sus propios hijos se burlaban. Dime, ¿ese es un hombre perfecto? ¿Un hombre borracho, desnudo en la calle? ¿Ese es un hombre perfecto? Claro que no. Pero entonces, ¿cómo Dios dice que no era perfecto? Es que en el momento que él estaba borracho, se había separado de Dios. Separado de Dios ya estaba mal. La borrachera fue consecuencia. Nadie se emborracha estando al lado de Dios. Para emborracharse, primero hay que separarse de Dios. Nadie mata al estar con Dios. Para matar hay que separarse de Dios. Y Noé, en ese momento que se emborrachó y hizo todo ese escándalo, estaba separado de Dios. Pero cuando él inmediatamente se dio cuenta de su situación, volvió a Dios. Volvió a Dios y entonces caminó a lo largo de su vida con Dios. Al principio cayendo y levantando, pero caminó con Dios y encontró gracia a los ojos de Dios. Y la gracia involucra el perdón y al mismo tiempo el poder para que tú vivas una vida perfecta. Qué cosa maravillosa. Quiere decir que si Noé pudo ser perfecto, tú también puedes ser. ¿Por qué? Porque tú también puedes volver a Jesús y encontrar gracia en Él. Bueno, Dios hizo un pacto con Noé antes del diluvio. El diluvio iba a destruir toda aquella generación. ¿Por qué? El diluvio iba a destruir toda aquella generación. Ahora, ¿por qué? Yo no voy a filosofar en este momento contigo. No voy a querer entrar al pensamiento de Dios. Yo no voy a querer explicar los misterios de Dios. Pero te voy a hacer una ilustración. ¿Por qué Dios, la fuente del amor, destruyó
o permitió que un diluvio acabase con la humanidad todo. ¿Por qué? Te voy a hacer la ilustración del brazo y de la gangrena. Si estás con gangrena y vas al médico, dime, ¿el médico quiere matarte o quiere salvarte? ¿Cuál es la función del médico? En estos días de pandemia, yo veo médicos llorando, enfermeros, enfermeras llorando, porque no pueden hacer más, porque no pueden curar, porque no pueden sanar a las personas que están muriendo. Yo veo al ser humano, a los médicos, a esos hombres y mujeres dedicados al cuidado de la salud, y yo los admiro realmente. Sabes, en la familia yo tengo algunos sobrinos médicos, algunas sobrinas enfermeras, yo los admiro. Y en este momento, haciendo un paréntesis en todo lo que estoy diciendo, yo mando un abrazo cariñoso a todos los médicos del mundo, no importa la raza, la generación, la religión, la región donde están, yo los admiro. Nosotros como humanidad no tendremos palabras para agradecer por lo que ustedes están haciendo. Están siendo instrumentos poderosos en las manos de Dios para llevar alivio al ser humano. Entonces vuelvo a mi ilustración. Cuando tú vas al médico con el brazo gangrenado, el médico hace todos los exámenes y llega a una conclusión. Y te dice, mira, tú has venido demasiado tarde. No podemos salvarte el brazo, pero podemos salvarte el cuerpo. Entonces, para poder salvar tu cuerpo, vamos a tener que amputar el brazo. Vamos a tener que cortar el brazo porque está todo gangrenado. Ahora, cuando el médico te hace la cirugía y te amputa el brazo, ¿es porque no te quiere? ¿Es porque te está castigando? ¿Es porque quiere que te quedes manco? No, Él quiere salvarte. Entonces, salvando las diferencias, vuelvo a la ilustración. ¿Por qué Dios permitió que el diluvio acabase con la humanidad? La humanidad estaba gangrenada. Ya, el pensamiento, levantaban de mañana pensamiento al mal, sentimiento al mal, acciones al mal. La gente llena de violencia, no querían saber nada de Dios y se arruinaban. Era necesario, usando mi ilustración, no entrando en la mente de Dios, ni queriendo dar la explicación de Dios, usando la ilustración, era necesario que se salvase una generación nueva. De esa generación Dios podría construir, edificar, formar un pueblo obediente. Por eso Dios vino e hizo un pacto con Noé, y ese pacto está en Génesis 6:18. Vamos a leer. Dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí está el pacto. ¿Y dónde están los tres elementos? Dios llega y dice, yo te salvaré. El diluvio va a destruir a la humanidad, pero yo te salvaré. Tú no tienes nada que temer, no tengas miedo. Esa es mi parte, yo te salvaré. ¿Cuál es tu parte? Tú entrarás al arca. Tú, tu esposa, tus hijos. Y todos los que quieran entrarán al arca. Y todo esto por gracia. Porque no es porque tú construiste un arca que te vas a salvar. Quien te va a salvar soy yo. El arca es apenas el instrumento. Esto es como la iglesia. No es porque eres miembro de la iglesia que te vas a salvar. Dios es el que te salva. El Señor Jesucristo es el que te salva. La iglesia es como el arca, apenas un instrumento. Ahora tú imaginaste cuando Noé y su familia entraron al arca. El olor que debería haber en esa arca. Animales, porque Dios mandó también entrar animales. ¿A dónde echaban los desechos de esos animales? Todo el excremento, el olor de esos animales. ¿Tú imaginas? En un arca todos encerrados. Pero el arca era el instrumento a través del cual Dios quería salvarlos. Así también es la iglesia. Tú a veces vas a la iglesia, encuentras mal testimonio, encuentras gente chismosa, gente envidiosa, gente orgullosa, y no te atrevas a decir, me salgo. No, si tú te sales, te caes
al abismo. Tienes que quedarte ahí, porque débil o imperfecta como la iglesia puede ser, es la niña de los ojos de Dios. Es el instrumento que Dios va a usar para salvarte. Bueno, vamos a la cuarta parte del estudio, y aquí vamos a hablar de la señal del arco iris. Cuando terminó el diluvio, apareció un arco iris en el cielo. Y entonces apareció Dios, y mira lo que le dijo a Noé. Génesis 9, 12 y 13. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. O sea, el pacto no es pasajero, es el mismo pacto eterno de Dios con la criatura, con el ser creado. ¿Y cuál es el signo? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Interesante, cada vez que tú miras un arco iris, lo primero que piensas, qué prisma bonito, porque la lluvia con el sol. Y claro que hay una explicación científica para el fenómeno del arco iris. Pero el arco iris, querido, el arco iris, el primer arco iris de la historia apareció después del diluvio. Dios le mostró a Noé y a sus hijos el arco y les dijo: ahí está la señal de mi pacto, de que nunca más voy a destruir la tierra con agua. Por eso, aunque llueva, aunque haya una inundación, aunque un barrio entero sea llevado, no te asustes. La tierra, la humanidad, no será más destruida con agua. Un sector, una región tal vez por circunstancias, pero la tierra no, porque Dios hizo un pacto. Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando de un remanente. Dios siempre tuvo un remanente. Génesis 7:23 dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hubo un remanente que se salvó. Y ese remanente no es solo en aquellos días, porque si tú vas a Apocalipsis verás que Dios en nuestros días también tiene un remanente de hijos que, vuelvo a repetir, aunque humanos, aunque con tendencias, aunque con su naturaleza pecaminosa, aunque cayendo y levantando, son un remanente de hijos que intentan caminar en los caminos de Dios, humildes y que prestan atención a las instrucciones divinas. Leo Apocalipsis 12:17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante. Dios en nuestros días tiene un remanente. La humanidad toda puede estar deteriorada, pero Dios tiene un remanente. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a formar parte de ese remanente, a ser humilde,